inicial. Esto es una pregunta que se han hecho muchos investigadores. De nuevo, los arrecifes coralinos han sido enfoque de manejo en este aspecto. ¿Cuándo deja de prestar un arrecife coralino? ¿Qué tipo de cambios en las funciones ecológicas hacen que el ecosistema deje de brindar todos esos servicios de los cuales hablamos ayer? El suministro de especies importantes para la pesca, la disponibilidad de lugares importantes para el turismo, la posibilidad de utilizar los recursos en el futuro, lo que hablábamos del valor de opción, todo lo que sabemos que tiene en biodiversidad un arrecife coralino, pero que todavía no hemos estudiado y no sabemos qué podríamos estar perdiendo hasta que no tengamos la posibilidad de estudiar. ¿Cuándo dejamos ¿cuándo podríamos dejar de hablar de un ecosistema que preste potencialmente esos servicios? Entonces, un grupo de investigadores ha comenzado a hablar de lo que se llama la resiliencia de los ecosistemas. Ya solo quisiera saber cuántos de ustedes conocen este término o han estudiado posiblemente. Veo que varias personas dicen que sí. Perfecto. Entonces, en términos generales, la resiliencia tiene dos componentes, que son la posibilidad que tiene un sistema ecológico en permanecer suministrando los servicios actuales, ¿sí? Esta posibilidad de permanecer en este sitio y no desviarse con cambios en las funciones ecológicas. Y el otro componente, y ahorita vamos a ver esto con más detalle, es si hay un desplazamiento de este sistema ecológico, porque algunas de las funciones se alteran, y esto inclusive puede ocurrir por eventos naturales, como las tormentas que afectan a un arrecife coralino, por ejemplo, y destruyen partes de coral. Son eventos naturales que afectan las funciones, pero este sistema tiene la habilidad natural de reponerse, lo que hablábamos ayer, y seguir suministrando estos servicios ecológicos. Estos son los dos componentes de lo que se llama la resiliencia. Entonces, en forma gráfica, los investigadores que hablan sobre resiliencia se han ideado unas imágenes similares a las que yo tengo acá. Ustedes verán esto representado en la literatura de resiliencia, en los cuales ellos representan los diferentes puntos en los cuales puede estar el ecosistema. Lo denominan una cuenca o fase. Una cuenca o fase es básicamente las diferentes los diferentes estados en los cuales puede estar este ecosistema sin dejar de prestar estos servicios básicos al ser humano, estos sistemas, estos servicios ecológicos. Entonces, siempre va a haber desplazamientos. Ya vemos que inclusive por condiciones naturales, eventos naturales, el ecosistema no siempre va a estar en este punto llamado el punto de equilibrio, porque los científicos que investigan estos fenómenos de resiliencia ven que los ecosistemas se desplazan, las funciones se alteran, pero finalmente llegan a un punto en el cual el ecosistema a largo plazo se mantiene. Es como el promedio a largo plazo de estas funciones, del flujo de estas funciones. Entonces, estos diferentes estados son la cuenca o fase del ecosistema. Si el sistema ecológico cambia tanto sus funciones que su fase se acerque mucho a lo que se llama cuenca de atracción diferente, el ecosistema básicamente va a dejar de prestar estos servicios. Y no podemos seguir hablando de un arrecife coralino o de un bosque de macroalgas, porque el ecosistema va a estar dominado por otro tipo de organismos y va a estar prestando otro tipo de servicios. Si medimos ese tipo de servicios, por ejemplo, utilizando los métodos de valoración económica que vimos ayer, podríamos descubrir que el beneficio para el ser humano puede aumentar o puede disminuir. Entonces, para representar esto gráficamente, si tenemos un impacto sobre estas funciones, el ecosistema se desplaza. Dicen los estudiosos del tema que
si tiene la posibilidad de regresar, si el impacto no es demasiado alto, el sistema puede volver a este punto original y seguir prestando el mismo flujo de servicios. Esto se llama la resistencia, que es el primer componente que tiene la resiliencia, la resistencia a cambios en las funciones. O la digamos, los cambios que se requieren, el nivel de cambio que se requiere en las funciones para que el sistema se desplace. Esa es otra forma de mirar la resistencia, ¿sí? Y el otro componente es, gráficamente hablando, lo que se llama la velocidad de recuperación. Tengo aquí dibujado como una V, la velocidad de recuperación del ecosistema, que es qué tanto se tarda el ecosistema en regresar a este punto inicial, a este punto de equilibrio. Y vemos que una forma de mirar los cambios en la velocidad es cambiando esta cuenca o fase del sistema, cambiando la profundidad de la cuenca o fase del sistema de una forma didáctica, digamos, para mirar cómo puede afectar los cambios en las funciones a esta velocidad de recuperación. ¿Qué se ha observado de cambios de fase? El primero, diría yo, que recibió mucha atención a nivel mundial, no es muy sorprendente que sea el de arrecifes coralinos. De nuevo, muchos estudiosos en el tema, muchos científicos mirando los efectos de diferentes impactos humanos, de diferentes actividades por muchos años en diferentes lugares del mundo. Entonces hay bastante información sobre estos ecosistemas para mirar qué tanto son afectados, qué tanto pueden regresar a este punto de equilibrio, y cómo el cambio en sus funciones puede llevarlos a dejar de prestar estos servicios. Entonces, en el Caribe se observó en los años 80 y 90 que muchos arrecifes coralinos que solían presentar una gran diversidad de especies, aguas claras, niveles de nutrientes bajos, que son las características normales de los arrecifes coralinos, comenzaron a presentar diferentes atributos, a estar dominados por algas, que tenemos representadas en esta foto de un arrecife típico, en el cual vemos algunas colonias de coral que están siendo dominadas básicamente, ecológicamente, por algas. La turbidez del agua también es evidente en la foto, y esto se observó en muchos lugares en el Caribe. Al ser estudiado, se observó que existen muchas actividades que pueden estar alterando estas funciones y llevando a lo llamado cambio de fase. Veíamos anteriormente que cuando el ecosistema se acerca demasiado a una cuenca diferente, el ecosistema cambia y entra a esa cuenca diferente. Ya no podemos hablar de un arrecife coralino porque este arrecife no está dominado por corales, y esto es lo que se denomina en la literatura un cambio de fase. Se ha hablado de diferentes impactos, como les decía, que pueden estar alterando estas funciones y creando estos cambios de fase. Algunos son los desechos orgánicos, aguas sin tratar, que vienen de ciudades aledañas a estos sistemas. Y otro factor que ha sido considerado como por lo menos parcialmente responsable por estos efectos es la sobrepesca, sobre todo de especies de peces herbívoras que se alimentan de algas. Al ocurrir la sobrepesca de muchas de estas especies en el Caribe, pues las algas dejaron de tener este grupo de depredadores, y en parte esto es lo que se considera que es una de las razones por las cuales son dominantes en algunos sistemas que eran dominados por corales.
En esta gráfica de un estudio a mediados de los 90, que fue uno de los primeros que documentó estos cambios en los arrecifes coralinos en el Caribe, específicamente en Jamaica, se observa que la cobertura coralina varió enormemente entre los años 70 y 90 cuando se presentó este estudio. Mientras que en los años 70 los lugares que fueron muestreados tenían cobertura coralina de entre, digamos, 25 y casi 80%. Los mismos lugares en los años 90 tenían cobertura coralina que no sobrepasaba el 20%. Entonces esto es un cambio radical en las especies dominantes. Bueno, veíamos que los proponentes del enfoque ecosistémico dicen que el manejo tradicional considera solamente los impactos de manera individual y en una escala temporal corta, en el corto plazo. Entonces, que esto es un problema porque debe haber una gestión diferente que permitan que se mire la gestión desde el punto de vista de impactos sobre los diferentes atributos de un sistema ecológico, no solamente sobre un atributo, como por ejemplo las especies aprovechadas en las pesquerías. Un ejemplo sería un servicio de abastecimiento, uno de los grupos que veíamos ayer, los cuales se clasifican los servicios de los ecosistemas. La pesca es un ejemplo de este servicio. El aprovechamiento pesquero está hecho posible por diferentes atributos del ecosistema marino. Aquí tenemos algunos de ellos, que van desde lo social hasta lo puramente biológico. Por ejemplo, se necesita que haya presencia de hábitat para las especies de aprovechamiento pesquero. Esto es uno de los atributos del ecosistema. Tiene que haber presencia de especies importantes para la ecología de las especies aprovechadas, lo que hablábamos anteriormente, no solamente enfocarse hacia la especie aprovechada, sino las otras especies que son importantes en la ecología de la especie aprovechada. La calidad del agua, acceso a sitios de desembarque, sin estos pues la pesca no sería posible. También tienen que haber mercados para los productos pesqueros y tiene que haber una biomasa mínima de la especie aprovechada para que ésta pueda ser aprovechada de lo que se denomina sosteniblemente. ¿No? Vamos a hablar de eso más adelante, pero las estrategias de manejo pesquero, ustedes son expertos en el tema, entonces no voy a decir mucho sobre ello, pero las estrategias de manejo pesquero se basan sobre una captura máxima, después de la cual se considera que la captura no sería sostenible porque la reducción en la biomasa debido a la pesca no compensa, no deja que la regeneración de la biomasa por el crecimiento y la reproducción de estas especies sea sostenible. Entonces la pesca es mayor que esta regeneración, la pesca no es sostenible. Y resulta que cada uno de estos atributos que veíamos anteriormente puede ser afectado por diversas actividades humanas, diversas fuentes antrópicas. Pero dicen los autores, los proponentes del manejo con enfoque ecosistémico, que el manejo tradicional de las pesquerías se ha basado más que todo en controlar la sobrepesca, ¿sí? Hacer medidas de manejo para que no se sobrepasen estos niveles de biomasa que se consideran mínimos para que haya un recurso sostenible. No estoy diciendo que esto ocurra en todos los sectores, en todos los países, pero es lo que ocurre tradicionalmente. Estamos viendo el ejemplo de la pesca. Pero los impactos sobre los diferentes atributos pueden, primero que todo, no son contemplados y deben ser también contemplados. No es solamente la sobrepesca lo que afecta o lo que tenemos que manejar cuando manejamos un recurso pesquero. Tenemos que manejar todos los atributos que veíamos anteriormente si queremos hacer que la pesca sea posible.